Hola y bienvenidos al podcast número 97 de Más Dividendos. Hoy estamos a 11 de abril, en una soleada tarde aquí de Semana Santa. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues nada, muy bien, aquí otra vez en este momento que es uno de los highlights siempre, ¿no? De mis días, que es hablar con vosotros y bueno, y compartir un poco también con los que nos escriben y pensar siempre en los que nos pueden estar oyendo, si podemos entretenerles aunque sea, pues bien está, ¿no? Y Marcos, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues nada, aquí de vuelta después de la Semana Santa, pues como dice Arturo, encantado de hablar con vosotros y mira, acabo hace un momento de apretar el botón para la declaración de la renta. Hala, ya está hecha. Ha sido rápido. Sí, señor. Rápido y sin dolor, ¿no? Sí, Como... es lo mejor. Sí. Bueno, ya este año parece que va fuerte el tema. ¿Sí? ¿Te van a pegar un buen leñazo? Eso parece, sí. Pero No te... bueno, Es que oye, los ricos es lo que tenéis. los ricos también lloran, ¿no? Exactamente. Ya me gustaría a mí ya. Bueno, pues nada, oye, si os parece, vamos a empezar con manos a la obra. Esta última semana parece que ha publicado también, ¿no? Una carta Jamie Dimon, ¿no? Arturo, tú creo que la habías leído también, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, pues es una persona que siempre me ha parecido bastante interesante por las leídas bueno, las noticias que he tenido de él, ¿no? Y esta vez me decidí un poco a leer un poco la carta, ¿no? Y algunos resúmenes que han hecho por ahí también y demás, ¿no? Y bueno, ya digo, yo creo que vale la pena leerla, ¿vale? Y bueno, hace algunas aseveraciones y algunos pronósticos para el futuro y tal. Y bueno, habla en principio de que, bueno, empieza con el disclaimer de que hacer pronósticos económicos es extremadamente sencillo, extremadamente complicado, perdón. Dice fácil en el corto plazo, pero mucho más difícil en el largo plazo, ¿no? Él hace esta analogía en la carta anterior, él sí que hablaba de que veía nubes de tormenta en el horizonte y huracanes, ¿no? Y bueno, bueno, algo ha habido, ¿no? Con toda la movida de financiera que hemos tenido en este último trimestre, ¿no? Desde que escribió la otra, creo. Pero no parece que haya sido la cosa como para suicidarse, ¿no? Y bueno, pero él sigue pensando que hay que tener cuidado porque sigue viendo nubes en el horizonte, ¿no? Entonces, pues bueno, comenta pues sobre la economía y el sector bancario y demás, pues podemos ir hablando, si queréis un poco de... Pues dice que hasta que llegó el tema del Silicon Valley Bank, pues que la cosa parecía que iba bien, que el gasto de los consumidores estaba muy fuerte, que los balances están sanos, bueno, habla de que los consumidores han estado gastando entre un 7 y un 9% más que el año anterior y un 23% más que antes del COVID. O sea que es una locura, ¿no? Es decir, y además con desempleo súper bajo, salarios crecientes y bueno, y con las cadenas de suministro pues cada vez más saludables, ¿no? Comparado con lo que tuvimos hace algún tiempo. Y luego, por otro lado, pues habla de que, bueno, pues que toda la movida esta del Silicon Valley Bank y de Credit Suisse pues ha incrementado la volatilidad y la incertidumbre pero que no está muy claro que si esto va a impactar significativamente en el gasto de los consumidores, ¿no? Que en Estados Unidos, recordemos, yo creo que debe ser uno de los países con un consumo más alto del mundo, es 2/3 de la economía americana, estadounidense, es el consumo interno, ¿no? Y habla también de que la situación no tiene ni punto de comparación, como dice siempre Marcos, con la crisis financiera de 2008. ¿Qué pensáis sobre estas dos ideas que tiene sobre la economía y el sector bancario? ¿Tú cómo lo Bueno, ves, yo Marco? Sí, perdón. nada, había leído también algún artículo. A mí la verdad es que iba a decir un personaje, vamos, es una persona que me gusta mucho leer y bueno, y Arturo pues ha hecho el resumen. El principal tema que me interesaba era ver cómo veía el tema del 2008 y la crisis bancaria y bueno, pues como dice Arturo, ¿no? Piensa que nada tiene que ver y de hecho piensa que incluso hasta las grandes corporaciones pues se podían ver beneficiadas. Y luego, pues una cosa que comentamos siempre así a
a bote de curiosidad, ¿no? Alguna vez también la comento con Javier Díaz Jiménez cuando hablo por teléfono, que estamos, ¿no?, pues en la recesión del pleno empleo, ¿no? Que es que parece que el empleo no cede, ¿no? O sea, que históricamente ya cuando llegan los puntos de máximos, pues oye, pues esto es como estadístico, ¿no? En algún momento tiene que caer, pero ya estamos en un punto en el que incluso cayendo, pues la economía se va a poder, parece que incluso se podría sujetar, ¿no? Y bueno, y fuera de todo, pues lo que he leído con arreglo a la carta que comenta Arturo, pues también comenta, ¿no?, con Warren Buffett, ¿no?, lo de no apostar contra Estados Unidos, ¿no?, el hecho de tener siempre una base sólida en la economía de Estados Unidos como inversión. Y no sé si alguna vez lo comentamos, ¿no?, porque él tiene también un tema muy particular con lo que son las criptodivisas, ¿no? Ya sabéis que él es de los que piensa que algún día se irán, no sé cómo decirlo, al garete, ¿no? No sé hasta qué punto se puede compartir, pero que lo dice hasta siempre en tono jocoso. Pero vamos, fuera de todo esto, pues la carta ha sido muy real, bastante esperanzadora, yo pienso. Bueno, tengo algunas notas también, sobre las nubes que ven en el horizonte. Ahora sí, vamos, algo has comentado ya, ¿no? Los ahorros se están acabando, el pleno empleo con estos límites pues no va a poder ser siempre así, en algún momento tendrá que descender. Y luego, claro, el tema bancario, pues puede haber problemas, quiero decir, los tipos de interés, los créditos no se van a poder pedir igual que se pedían antes, y evidentemente siempre va a haber efectos de segunda cola, como dice él, pues muy difíciles de saber, ¿no?, a largo plazo, ¿no? José, ¿tú algún comentario? No, la verdad es que no. O sea, me parece muy interesante lo que decís y vamos. O sea, yo creo que son cosas siempre muy complicadas, ¿no? O sea, cuando los ves pues eso allí. Bueno, y Amy Diamond yo creo que aparte es de los que se han ganado a pulso una muy buena reputación. Pero yo es que, ya te digo, me siento incapaz muchas veces primera, de separar también cuando tienen este tipo de cargos y demás. Cada cosa que dicen, pues lógicamente tiene una influencia enorme, ¿no? Entonces, Claro. A veces es complicado, ¿no? O sea, que saber si realmente son opiniones suyas propias o corporativas, ¿no? Por así decir. Bueno, yo creo que hay que suponer lo segundo, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego puedes intentar leer entre líneas también, ¿no? Correcto, sí. Aquí, en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que sí que es verdad que es una época un poco extraña. Es un poco, ya más allá de lo que se pueda ver a nivel macroeconómico y demás, es una época que yo creo que, aunque siempre todas lo son, o sea, realmente no es que sean muy diferentes, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto que yo creo que está todo el mundo un poco desconcertado porque no se sabe muy bien en qué compás estamos ahora, ¿no? O si pero en fin, entiendo que eso es esos entornos, estos VUCA se llaman, los de alta incertidumbre Sí, variabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿vale? Y en esto ha escrito nuestro amigo Pablo Tovar, tiene algunos artículos por ahí sobre tanto en su web como en alguna publicación. Y bueno, si entráis en pablotovar.com y buscáis VUCA, ahí tenéis bastantes artículos en el que él explica esto, ¿no? Y referencias a los artículos que ha publicado en alguna revista y demás. Bastante interesante. Pues ese yo creo que es el tipo de periodo que nos toca vivir ahora, ¿no? Parece que la incertidumbre, por así decir, se ha acomodado ya en nuestras vidas como algo habitual, y entonces pues se producen estos fenómenos tan extraños en los cuales uno sale a cenar por ahí y es muy complicado encontrar mesa, con lo cual pues las cosas, digamos, van de una determinada manera. Casi todo el mundo tiene la cartera de pedidos, pues si no en máximos históricos, pues muy cercana o en récord en muchos casos, ¿no? Que muy por encima de lo que tenían antes de niveles de COVID. Y sin embargo, pues todo el mundo pues tiene una gran preocupación porque de alguna manera es como que todos estamos en esos compases de la última parte de la fiesta, en la cual pues todo se acelera bastante antes de caer por las cataratas, ¿no? Entonces, ya digo, yo soy incapaz de leer estas cosas, no me siento completamente incapaz. Sí que es verdad pues que creo que en estas circunstancias que tenemos ahora es difícil, ¿no? O sea, precisamente pues que venga un gran leñazo en la economía real, al menos, ¿no? Quizás es lo que uno puede ver más o menos
con cercanía. Pero también, por otra parte, pues es cierto que en muchas ocasiones sí que ha habido paralelismos y antes de que realmente pues hubiera una gran recesión o una gran crisis se producían escenarios parecidos, ¿no? Entonces, ya te digo, yo me veo incapaz, ¿no? Creo que tengo buca hasta para pensar con claridad en lo que vendrá. Pero fíjate, José, que eso que comentas, pero el año pasado por estas fechas, con todo el tema de la incertidumbre de la guerra, la crisis energética, el gas que se fue de 2 a 10, ahora de 10 a 2, o sea, este tipo de cosas, pues el año pasado estábamos en el otro punto. Y ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se extraña, le estaba comentando hace un momento a Arturo, que el Eurostoxx 50 ha hecho máximos históricos hoy. Y el otro día todavía alguien se preguntaba, con toda la situación como está, ¿cómo es que está el DAX, Xetra y el Eurostoxx ahí arriba? Y claro, y es que a lo mejor has contestado tú hace un momento que te estaba escuchando, ¿no? Porque es que detrás hay empresas industriales cuya la energía le ha venido digamos, no Dios a ver, sino que, oye, que igual que el año pasado se les puso en contra, pues este año se les puso a favor, las carteras de pedidos están a tope y lo que comentas, y la economía no parece que esté en un modo recesivo. Habíamos comentado antes lo del tema del empleo y incluso los datos de inflación están sorprendiendo, ¿no? de positivos, ¿no? Pero claro, el tema de verlo año en año, pues evidentemente si el año pasado el petróleo estaba en 140 y el gas se fue de 2 a 10 y ahora está en 2 y el petróleo está en 80, pues obviamente simplemente por la comparación anual, pues las cosas van a ir entre comillas a mejor. Bueno, os comento algunos de los riesgos que ve este hombre, ¿vale? Y vamos hablando. Habla de incertidumbre global, ¿no? En el tema de la alimentación y de la energía, ¿no? Pues por el tema de la guerra de Ucrania, que sigue causando grandes disrupciones, ¿no? Tanto en la alimentación, ¿no? como la energía, y es que el tema es que están afectando muchísimo a las naciones más pobres, ¿no? Incluso yo leía, ¿no? que hay algunos países que, por ejemplo, para el tema de la energía confiaban mucho o dependían mucho del gas licuado, ¿verdad? Del LNG, y como Pakistán, que Pakistán está pasándolo realmente mal, y claro, resulta que ha habido un efecto de crowding out, como cuando los bancos centrales compraban deuda pública, ¿no? Que ha hecho que Pakistán se esté quedando sin gas, sin poder importar gas, porque lo está comprando toda Europa. Y esto pues no es una buena cosa, ¿no? O sea, y encima si hay también carestía de alimentos, pues y la inflación, ¿no? Pues es un riesgo, ¿no? El que ve, ¿no? Ahí. Él no habla de Pakistán explícitamente, ¿eh? Esto ha sido de mi cosecha, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todas estas alianzas económicas de comercio y demás y que se están produciendo, pues ya hemos oído también que China y Rusia estaban empezando a comerciar en yuanes, que es en lugar de comerciar en dólares, que es como se mueve todo el comercio internacional. Esto es realmente la gran ventaja competitiva que tienen los Estados Unidos, ¿verdad? Porque claro, mucha gente que dice que si tienen tanta deuda y no sé qué, y digo, pero bueno, si Estados Unidos lo único que tiene que hacer para surtirse es imprimir y largarles el papel a sus exportadores, ¿no? Exacto. Y claro, pero claro, esto cuando acaba, esto acaba pues cuando la gente deje de utilizar el dólar, ¿no? De hecho, hay teorías conspiranoicas que la primera guerra o la segunda guerra del Golfo se montó cuando Saddam Hussein dijo que iba a empezar a aceptar vender petróleo en euros. Y esto fue lo que precipitó Pero esto es una teoría conspiranoica, ya digo, nadie la pudo demostrar, no como si se demostró lo de que tenía armas de destrucción masiva, ¿verdad? Entonces, este es uno de los temas que ve, ¿no? Los riesgos, pues por que pueden contribuir a que haya más inflación y hay una situación económica global, pues peligrosilla, ¿no? Luego, pues lo que tú comentabas, José, ¿no? Un poco, ¿no? Los impactos a largo plazo, ¿no? Desconocidos de las acciones de los bancos centrales, ¿no? Que bueno, que sabemos que parece ser que fueron correctas o adecuadas, al menos en el corto plazo, para salvar todo el tema de la crisis financiera global y de la pandemia y tal,
Pero ahora nos encontramos pues con esta situación, ¿no? En que la Fed pues estaba apretando las tuercas con el quantitative tightening, vamos, drenando liquidez del mercado, pero claro, cuidado que con un contexto de inflación alta, pues esto puede acabar en el peor escenario, que es este de la famosa estanflación, ¿no? Que tengas una recesión con inflación alta, ¿no? De forma que que cuanto más aprietas porque te pica la inflación, más gorda hace la recesión, ¿no? Y bueno, y con todos estos temas que parece que se han solucionado de los fallos bancarios, ¿no? Pero que ya sabéis estas cosas, ¿no? En 2008, ya digo que no creo que nadie creemos hasta ahora que pueda ser igual, ¿no? Pero en 2008 me parecía que se tranquilizaba la cosa y luego salía otro peor, ¿no? Y bueno, pues esto que un poco, pues los bancos pues son los que están empezando un poco a sufrir también, ¿no? Por el riesgo de duración y el riesgo de los tipos de interés en sus carteras de bonos, que es lo que tumbó a Silicon Valley Bank, que esto ya lo comentamos, ¿no? Es decir, y por último, lo otro que comenta, pues son pues los extraordinarios déficits fiscales, ¿no? Que ha habido, que se produjeron pues para mitigar el tema de la afectación financiera de la pandemia, que parece ya claro que han conducido a esta inflación superior a lo previsto y que ha multiplicado el gasto, ¿no? Entonces, no se espera que estos déficits se reduzcan, con lo que esto va a seguir empujando hacia arriba la inflación. Y además, claro, el hecho de que los bancos puedan prestar en esta situación, pues también es inflacionario porque va a fomentar el consumo, ¿no? Entonces, lo que él se pregunta es qué pasará una vez que estos ahorros que tenían los consumidores y todo este dinero del que disponían se empiece a agotar, ¿qué puede pasar, ¿no? con la economía? Estos son un poco los temas que ve, ¿no? En cuanto a las nubes, a los nubarrones. Y es un tema interesante, ¿no? Sobre todo por saber qué es lo que pasará porque ahora es cierto que los precios han subido de una manera completamente, o sea, enloquecida. Y no así en muchos casos los salarios, claro, porque al final es verdad que una parte de las compañías han tenido muy fácil para trasladar la inflación y a otra parte de las compañías les ha costado más, ¿no? Con lo cual, o no han podido en algunos casos inclusive el poder trasladarlo, con lo cual si ese aumento del poder adquisitivo se ha producido de una manera desigual o simplemente no se ha producido en algunos casos, pues esto lógicamente tiene las patas muy cortas, ¿no? Desde luego es algo que se verá, me imagino, que con el tiempo. Al final lo normal sería pues poder trasladar también en cierto modo eso a la parte salarial y que la gente pues pueda mantener, ¿no? sus ahorros antes de agotarlos. Aunque Estados Unidos, que evidentemente... Es que es distinto, sí. Estados Unidos es lo que te iba a decir, que ahí sí que han subido los salarios bastante. Claro. Ahí sí que está empujando la inflación los salarios, ¿eh? Claro, por eso te digo que quizás ahí sea ligeramente distinto o muy distinto, vaya. Yo es que tengo el pensamiento que seguro que será súper optimista, pero que yo creo que en el mundo desarrollado, creo que el problema del empleo, o sea, como lo hemos conocido antaño, pues es posible que, digo que es posible, es una posibilidad que desaparezca. No sé si con el tema de... ¿ChatGPT nos va a salvar de trabajar, Marcos? Yo creo que sí. Madre mía. Yo creo que sí. Yo creo que el problema va a estar, y ahí Europa a lo mejor pues está más avanzada a lo mejor en la distribución, ¿no? Como decía ahora mismo José, ¿no? De todo el tema de la riqueza y de todo lo que está por venir. Pero no sé, llamadme optimista. Yo no sé si tiene que ver con un tema de baja natalidad o de servicios crecientes. O sea, el sector servicios cada vez está creciendo más, y es que yo lo veo casi imparable, y por nada que leas de cosas que están, de proyectos nuevos, es que no tiene visos no de parar, sino de no crecer, e incluso lo que hay es un problema, claro, de falta de capacidad y de personas que claro, que te ríes cuando dices, no, es que viene ChatGPT y va a eliminar no sé cuántos trabajadores. Digo, no, pero si es que ya llega tarde, porque la cantidad de proyectos que no se están haciendo precisamente porque no existen, creo que habíamos comentado ya, ¿no? O sea, que es cuando Europa, la cantidad de ingenieros que necesita Europa para los siguientes 10 años para poder seguir creciendo, y no es que Europa tenga un crecimiento fuerte, o sea, que ya Europa ya tiene un crecimiento
pues eso, pues muy sostenido, lento, y si esa falta de ingenieros y de programación existe para todo lo que se está demandando, pues no lo sé. O sea, no, quizás las cosas vayan a dos velocidades, ¿no? Haya trabajos de todo tipo, haya salarios de todo tipo, haya que buscar una manera de distribución que sea la más, no sé si de la palabra justa, pero bueno, como siempre decimos, que no mate el incentivo. Este yo creo que es el principal objetivo que se tiene que mantener, ¿no? Que el incentivo siga ahí. ¿Pero el incentivo a qué? ¿El incentivo por qué? El incentivo porque tú no puedes... No me refiero a la razón del incentivo, sino el incentivo a qué, a hacer qué, a qué quieres que se incentive a la gente. Hacer cosas para la sociedad, quiero decir. O sea, claro, decir, que no estén todo el día en TikTok porque el ChatGPT les da de comer, ¿no? Efectivamente. O sea, que habrá gente que sea así, o sea, quiero decir, y es porque tú no lo vas a cambiar. O sea, no va a salirte un Newton ni te va a salir un Einstein, no va a haber muchos de ellos, pero con que haya alguno que pueda tirar y que no se le pongan trabas, pues yo creo que el mundo está por tener un crecimiento de cosas que como siempre son geométricas. O sea, esto, aunque sea charla de café, no hace mucho tiempo pues estaba hablando con un amigo, digo, es que si mi abuelo se despertara y viera lo que existe hoy, pues vamos, poco más o menos que vuelve otra vez a donde estaba. O sea, se quedaría alucinado. Y si yo cuando a mis hijas les digo, cuando tuve el primer móvil, pues poco más o menos que se desmayan. O sea, vamos tan rápido que no nos damos cuenta. Las mías ni se lo creen, vamos. O sea, les cuentas esa y te miran así, bueno, sí, o whatever, ¿no? O sea, di lo que quieras porque estás diciendo tonterías prácticamente. Sí, claro. Entonces, y esto va a ser geométrico, ¿no? Entonces, no me digas, todo esto sí que es barra de bar y charla de café. Alguno podrá decir, no te flipes, pero... Yo creo que sí, yo creo que estamos ante una siguiente revolución, ¿no? O sea... Yo pienso que sí. Vamos, yo por lo menos tengo esa sensación, la verdad, y positiva. Sí, yo creo que va a ser un habilitador y no tanto un riesgo como algunos lo quieren ver, ¿no? Bueno, luego está el riesgo de que esto se convierta en una cosa que sea más lista que nosotros y nos aniquile, ¿no? Pero no sé para qué nos iba a aniquilar tampoco, ¿no? Y si por eso nos vamos al pueblo, pero vamos. Eso es. Bueno, también tiene algunas sugerencias para el futuro, el bueno de Jamie. Dice que hay que gastar que hay que ver cómo, bueno, gastar no lo dice, porque él es muy cuco para esto, pero dice que sí que hay que mejorar la educación, los cuidados sanitarios y la infraestructura, que esto es lo que mueve el PIB realmente, ¿no? Que las políticas públicas pues son bastante deficientes en estos frentes. Bueno, aquí en España, si viene aquí a España, se sale corriendo directamente, ¿no? Totalmente, joder, te lo iba a decir. Bueno, en infraestructura yo creo que no estamos tan mal, ¿eh? O sea, en carreteras las mejores. Y ferrocarriles y todo, y aeropuertos. Tenemos unos aeropuertos preciosos. Y el metro, vamos, yo cuando escuché cuando fui la primera vez a Londres que me decían, Londres es el mejor metro del mundo, digo, no habéis venido a Madrid. Y te hablo de cuando tenía 14 años, vamos. A mí el metro de Londres me troleó. Cuando llegué a vivir allí por primera vez hace ya pues 17 años, y llevo 5 de vuelta en España, y yo creo que llegué en verano, un 25 de julio, y yo creo que fue el verano más caluroso de todos los que recuerdo estar allí, ¿no? Y claro, me metí en el metro y claro, mi primera impresión fue, pero ¿cómo pueden tener metro sin aire acondicionado? Esto es tercermundista, ¿no? Y luego me di cuenta de que no hacía tanta falta, aunque ya están empezando a poner algunos vagones con aire acondicionado. Curiosamente, en las líneas que pasan por Whitehall, por Westminster, que es donde están la mayoría de los funcionarios de Londres. Curioso, han empezado por ahí. Nadie sabe por qué, pero me imagino que habrán hecho algún estudio de mercado, ¿no? Te pasó lo mismo que cuando yo me fui a trabajar a Oviedo. O sea, allí ningún coche tenía aire acondicionado, los edificios y tal, pues igual. Y justo fui el verano más caluroso que se recuerda en Oviedo, pues ese me tocó a mí. Sí, ¿no? Y dijiste, pero esto qué demonios es esto, ¿no? Con la humedad que se tiene con 30 grados, pues imagínate. Yo digo, claro, me vuelvo a Madrid, ¿no? Vamos, de locos, sí. Y bueno, otra de los consejos que tiene es pues que se impulse el crecimiento económico, pues abriendo las puertas a la inmigración. Esto es curioso, yo estoy muy de acuerdo con esto. Y impulsando la desregulación, que bueno, que esto ya sabemos lo que puede. Él habla de abrir la inmigración pues meritocrática, es decir, a gente que realmente aporte valor añadido, abrir a la inmigración estacional,
Es decir, que puede venir gente para trabajos pues como cosechas y cosas de este tipo, ¿no? Y que un poco se reduzcan las barreras comerciales, pues un poco reduciendo las regulaciones y la burocracia para las pequeñas empresas. Bueno, o sea, que si viene aquí a España también, pues... Lo flipa también. Lo flipa, vamos, o sea... Dice que si esto se hace de forma exhaustiva y un poco y determinada y tal, y atrevida, pues se puede tener un impacto muy positivo en el crecimiento económico, en los trabajos, en el déficit, en la inflación, en todo, ¿no? Es una especie de círculo virtuoso, ¿no? Pues bueno, que se venga a Europa y que se pegue un paseíto por aquí, por Italia o por España o por Francia, que les han subido del 62 al 64 la edad de jubilación y están quemando las calles, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que dice este hombre. Y bueno, yo creo que aunque él esté hablando de su libro, que es lo que hacemos todos, ¿verdad? Aunque sea inconscientemente, pues seguro que algo de señal hay en lo que dice, ¿no? Claro que sí. Siempre. Y bueno, pues esto es un poco lo que dice el bueno de Jamie. ¿Cómo lo vamos a manejar esto como inversores? Pues esto ya, pues cada uno se tendrá que hacer su composición de lugar. No sé, como decimos siempre, yo no le haría mucho caso más que como tenerlo ahí en la cabeza, en tu chup chup, ¿no? Si te gusta un poco entender esto, pero bueno, que hay que estar al acecho, ¿no? Seguir ejecutando tu plan y un poco, pues, estar un poco al loro del contexto, nada más. Eso sería mi sesuda deducción o mi sesuda takeaway, ¿no? De lo que dice Jamie. Pues fíjate una cosa, mira, yo llevo esta semana escuchando varios podcasts del Morgan Housel, que para mí es de los escritores actuales favoritos, ¿no? La verdad que creo que el tío tiene una facilidad inmensa para sintetizar conceptos complicados y hacerlos muy, muy digeribles, ¿no? La verdad es que la admiración por ese hombre como escribe es total. Y bueno, el podcast es verdad que bueno, o sea, no es tan bueno, ¿no?, como los libros, pero sí que repite algunas ideas. Hay dos en concreto. Uno es el de las, digamos, creo que las reglas del juego del dinero, era uno que es interesante. Y aquí decía una cosa con esto que tú decías ahora, de qué hacer ahora, ¿no? Y entonces hay una frase que no la recuerdo exactamente, pero era algo así como: comportarte de una manera, la palabra que utilizaba era average, ¿no?, que sería como media, ¿no? O sea, como una manera, digamos, en modo normal, cuando los mercados se vuelven locos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, cuando hay mucho FOMO, pues tú seguir, o sea, no tener necesidad de seguir esa corriente hacia donde lleve, ¿vale? Y cuando hay una depresión brutal, ¿no?, pues tampoco dejarte llevar por el miedo y vender, ¿no? Entonces, al final, los grandes inversores, decía él, son los que son capaces simplemente de comportarse de una manera, digamos, normal, ¿vale?, cuando los mercados tienen grandes, digamos, sacudidas. Y al final esto es algo que nosotros hemos comentado en infinidad de veces, que sería un poco, pues tú sigues tu proceso, o sea, lo que harías en tiempos de bonanza, pues si lo puedes hacer, lo sigues haciendo en tiempos de recesión, y lo que harías en tiempos de recesión lo sigues haciendo en tiempos de bonanza, ¿no? De esa manera yo creo que evitas un poco el tratar de ser más listo que digamos que los mercados, porque al final sí que es verdad que todos vemos siempre al inversor medio o al que le pasan grandes desgracias, lo vemos como otro, ¿no? Eso le pasa solo a otros, eso a mí no me va a pasar. Pero bueno, la realidad es que sí que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y la única manera de no sucumbir, pues, es tener una hoja de ruta que te guíe, ¿no? Al final es como cuando estás llevando un barco en la tormenta, pues entiendo que son las horas de navegación anteriores las que le preparan al marinero, pues, para poder llevar el barco a buen puerto, ¿no? Me gustan a ti las metáforas marineras, ¿eh? He observado yo. Sí, lo curioso es que no soy ningún buen marino ni nada de eso, pero sí tiene su... Me imagino es por la literatura que he leído al respecto, sí. También podría ponerlas de pilotos de avión, y tampoco soy un buen piloto de avión. Tampoco pilotas. Es que no tengo nada más especial que decir, así que al final... Bueno, dice también, se me ha olvidado daros la última admonición de Jamie Dimon,
que dice, la voy a leer en inglés, dice, please become a Patreon of Plus Dividends. No sé muy bien lo que quiere decir, pero que por bueno, favor ahí lo hagan. dejo. Que lo hagan, sí. Y que si quieren también pueden hacerlo por transferencia utilizando su banco, entonces todavía estará más contento. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muy bien. No sé si Marcos, ¿tú quieres decir algo antes de que sigamos? No, lo de Morgan Housel cuando comentabas, a mí algo que me gusta mucho es cuando comenta que si nos comportamos de una manera determinista, pues tendremos la rentabilidad del mercado, ¿no? Y siempre pone esos ejemplos ¿no? de la nave espacial, ¿no? Que llega a su destino años y años más tarde y con y justo en el tiempo estimado. Esto muchas veces Arturo y yo lo comentamos cuando ponemos el Waze, ¿no? Un navegador de coche que sale ahí como seleta, ¿no? El estimate time arrive, ¿no? O sea, cuándo vas a llegar. Que es que parece que es imposible. Hagas lo que hagas, llegas un minuto justo, un minuto arriba, un minuto abajo, ¿no? Y como en los mercados, claro, como son volátiles, pero que al final, si tú te comportas de una manera determinista y tienes un proceso, como decía Arturo, pues al final la rentabilidad del mercado te llega, ¿no? Y esto siempre es un poco lo mismo. O sea, que coincido contigo. A mí me parece un escritor que sabe trasladar perfectamente las emociones y cómo comportarse ante el mercado. Sí. Uno de estos que lo lees, ¿no? Y te quedas así, como dices, así te sientes más ilusionado con la vida, ¿no? A ver, o sea, sí, desde Sí. luego, el tío tiene una capacidad muy buena, ¿no? Para expresarse. Yo lo que decíamos, ¿no? Estábamos comentando también un poco ahora. Al final sí que es verdad que en la vida esto también es que, claro, al final repetimos muchas veces las mismas cosas, ¿no? Pero entiendo que por una buena razón. En todo momento siempre hay algo que brilla más, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto cuando lo hablo con Marcos a veces también, que siempre un poco pues la gente lo que busca pues son ventanillas donde reparten dineros, ¿no? Que dices tú, Marcos, y es verdad, o sea, es decir, hay momentos que, oye, que a lo mejor, pues, ¿qué es lo que se busca realmente ahora? Pues mira, pues ahora mismo lo que, pues, es que, claro, que Pepito tiene ya 20 pisos, ¿no? O sea, y compra un piso allí en el barrio más deprimido de la ciudad, lo arregla un poco y lo vende luego en la Castellana, ¿no? O sea, y dices, joder, o sea, es que hay cosas que no... Pero sí, siempre hay algo, ¿no? O sea, y después de eso será otra cosa, será el oro, o será una criptomoneda, o será... esos cantos de sirena yo creo que son muy complicados siempre para navegarlos, ¿no? Para cualquier inversor. Bueno, ahí es la importancia, ¿no? Yo creo que de ceñirte un poco a tu círculo de competencia y seguir disparando al mismo punto, ¿no? Es más fácil que vayas disparando al mismo punto y que tarde o temprano pues pase algo por allí y entonces pues captures lo que necesitas, vaya. ¿A ti te ha cantado alguna sirena alguna vez? Sí. Sí, qué suerte. Yo no he tenido ese... Pero bueno, ya está. No fuiste un soldadito marinero. No, joder, esa canción me gusta mucho, ¿eh? Sí. Hablando de todo un poco, vamos, pero bueno. Muy bien. Sigamos. Bueno, sigamos hacia adelante. Si os parece, como tampoco tenemos demasiado tiempo hoy, vamos a empezar por las preguntas. Tenemos alguna muy chula, ¿vale? Pero bueno, empezamos por esta primera de Zembado y así luego ya vamos a la encuesta. Dice, ya estoy deseando escucharlo. Yo tengo una pregunta o sugerencia. Dice, desde que me uní a Más-D escucho los nuevos podcasts que van saliendo, pero también empecé a escuchar todos desde el primero. En algún momento confluirá con el primero que escuché cuando me uní a la comunidad. Ahora mismo voy por el 50 o así y me llama la atención cómo a menudo ustedes se lanzan a la piscina con predicciones u opiniones de barra de bar, como se suele decir, algunas acertadas, algunas equivocadas, pero suelen tener una narrativa consistente. Es bastante divertido escuchar estos podcasts 4 o 5 años después, porque obviamente el contexto ha cambiado mucho. Ya lo decían ustedes en uno de sus podcasts. ¿Han pensado en hacer alguna retrospectiva y escuchar alguno de estos antiguos podcasts para ver cómo sus opiniones han cambiado? Quizás para examinar por qué acertaron o fallaron con ciertos comentarios de futuro. Creo que es interesante mirar hacia atrás de vez en cuando y siempre ayuda a cuestionar el presente o el futuro. Recuerdo leer hace poco un diario que escribí hace décadas y me sorprendió lo diferente que me parecía a mí mismo, casi irreconocible. Pensé que podría salir un podcast interesante y divertido.
A mí me parece una idea excelente y yo creo que podemos hacer algo al respecto. Se lo podemos meter a ChatGPT, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Bueno, pues puede ser, pero yo creo que podemos recuperar algunos podcasts que yo no sé, yo los tengo a lo mejor en la cabeza y volver sobre ellos. A mí no me parece mala idea, vamos, de hecho me parece muy buena. Bueno, pero ahí veréis dónde os equivocasteis con las predicciones. Y cómo acertaste tú, pero bueno, Claro, para eso estamos, para darte la razón. Tampoco es cuestión de hacer sangre, ¿no? O sea, hacer leña del árbol caído no es algo que... Ya, pero no tenemos problema, Arturo. Vale. A raíz de esto, justamente esa misma mañana, bueno, publicamos un tuit, ¿no? Que decía: ha cambiado mucho tu manera de ver la inversión en los últimos 10 años. Y entonces las opciones era, bueno, que quedó sí en muchos aspectos, votó el 60%, sí, pero tampoco demasiado, un 20%, no, sigo igual, un 7%, y 10 años, ¿qué significa eso? Un 13%, ¿no? Y ya te digo, a mí me dio mucho por pensar porque efectivamente, o sea, yo creo que una década da para mucho y realmente uno no es la misma persona por muchos motivos. De hecho, y aquí lo uno con la segunda reflexión, hoy nos toca un poco Morgan Housel, en el último podcast que tenía precisamente era el de Play Your Own Game, ¿no? O sea, juega tu propio juego, y es muy interesante porque el tío comenta cómo siempre estamos juzgando, ¿no? a otras personas, a decir, oye, mira, pues es que... y ponía el ejemplo de la lotería, ¿no? De que muchos americanos se gastan cantidades ingentes en lotería y que, curiosamente, la gente que más dinero se gastaba en lotería era la gente más pobre, ¿no? Entonces, eso pues era una aberración. La gente con más ingresos dice, es que esto es un juego de esperanza matemática negativa, no tiene sentido, pero cuando te ponías a entrevistar a la gente más pobre que juega tanto en lotería, te decían, es que mi única posibilidad de salir realmente de donde estoy, que realmente es el no... pues eso, no tener dinero para prácticamente para nada, pues es esa esperanza, ¿no? O sea, realmente lo que acaban comprando pues es la esperanza de tener, digamos, esa posibilidad. Entonces es bajo la óptica de esa persona con esas circunstancias, pues ciertas cosas que a nosotros nos pueden parecer ridículas pues dejan de serlo, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que cada persona en un momento determinado pues juega un juego distinto. O sea, entonces tú hace 10 años tú no jugabas al mismo juego que ahora. Tu patrimonio era uno, a lo mejor no tenías hijos o tenías un hijo muy pequeño pero no tenías más, a lo mejor estabas que te querías comprar una casa y todavía no te habías comprado. Cada circunstancia, digamos, cambiaba, entonces también tu manera de entender el mundo cambiaba, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues durante los últimos 10 años, pues como decía la canción esa de cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, hemos cambiado una barbaridad y además es que yo creo, y esto siempre lo digo en la empresa con el equipo, o sea, que tienes que matarte, digamos, tienes que matar a la empresa, por así decir, cada pocos años para transformar en un animal nuevo, ¿no? Es la única forma que tienes de evolucionar, y como inversor en el fondo... ¿Perdón? No, que iba a decir si tú eras Welchiano de estos que hay que despedir al 10% de la plantilla cada no. Vale. Ya Welch tenía algunos puntos que me parecían interesantes, pero en general me parece una figura súper sobrevalorada y en general que hizo más mal que bien en muchas compañías. Bueno, exprimiendo demasiado a la vaca. Bueno, perdona que te he cortado el discurso que tenías tan enhebrado. Exacto. Entonces, basándonos en este punto es lo que digo, ¿no? O sea, yo creo que al final es muy interesante mirar hacia atrás, siempre que sea una cosa más o menos rápida, porque te ayuda un poco también a ver de dónde vienes. De hecho, vamos, yo recuerdo pues cuando empecé, por ejemplo, la primera corriente con la que más simpaticé fue con la de la inversión en dividendos, ¿no? De hecho, bueno, pues ahí con un buen amigo pues nació el blog primero, por así decir, de más dividendos y demás. Era pues análisis de compañías, así y en aquel momento, pues claro, o sea, digamos que lo que te parecía pues el alfa y el omega pues era la inversión en dividendos, ¿no? Poco después pues vas complementando esa visión, es decir, no la abandonas tampoco, porque sí que es que por una parte de la cartera pues te sigue gustando, pero lo vas complementando con otras visiones que te hacen ver que la vida es diferente, ¿no? O por ejemplo, pues muchas cosas que has leído durante muchos años en libros de inversión y te parecen
pues mantras muy repetidos, te empiezan a aparecer luego pues grandes estupideces, ¿no? O sea, como lo de conocer al management y todo eso, que yo sigo pensando que es una grandísima chorrada, ¿no? O sea, porque la información que te pueda aportar. ¿No te gusta que te inviten a gambas? No le veo un valor como tal, ¿vale? O sea, no le veo un valor como tal. O sea, creo que, bueno, puede ser un punto más de análisis, puede ser bueno en un momento determinado para crearte una idea de la persona o el equipo directivo que está dirigiendo, pero de ahí a extrapolar a tener un conocimiento real y diferencial que vayas a tener por tener 3 reuniones con una directiva, me parece algo realmente complicado, al menos yo no sabría hacerlo, ¿vale? Es decir, creo que, y por supuesto viendo las noticias que se publican en internet, menos todavía, ¿no? O sea, porque gran parte de las noticias que se publican en la prensa son, lo que no son public reportajes, pues son noticias que poco tienen que ver, ¿no? Entonces, digo todo este rollo porque uno va evolucionando, ¿no? He puesto quizás un poco el ejemplo mío en el cual luego pues también pues, hablando contigo también pues me he enriquecido mucho con otras visiones, otras cosas que no tenía, digamos, que yo las veía de otra forma, otras no. Es decir, siempre te va quedando, digamos que vas afilando la lanza, ¿no? Y vas haciendo un poco pues tu visión del mundo, que oye, que en algunas cosas habrá mejorado, en otras habrá empeorado, pero en general yo creo que ese es un poco el arte de aprender, de avanzar y de darte cuenta de que, ostras, de que... Y seguro que si escuchamos aquellos primeros podcasts de cuando empezamos aquí hace ya bastantes años, diremos, joder, macho, ¿y cómo decíamos esto, no? Pero... El primero aquel que llevábamos media botella de vino blanco cada uno en el cuerpo, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo peor es que no bebimos y tú has fomentado... Eso es como lo de Sánchez Dragó y la jovencita. ¿Cómo que no bebimos? Que sí bebimos, tío. Lo que pasa es que no te acuerdas, macho. Si nos fuimos a comer tú y yo y luego nos fuimos a tu casa. Ya, pero yo creo que estuvimos allí, no sé, que tomamos un par de cervezas y ya está, pero bueno, puede ser. Desde luego queda mejor así. Pero vamos, que sí, que esa es mi visión. No sé vosotros cómo lo veis. No, a mí me pasa lo mismo, José. Fíjate que no hace muchas, no sé en qué podcast anteriores preguntaban la pregunta de cómo deshacíamos nuestra cartera cuando llega un momento de que invertir, pero que luego hay que deshacer. Y yo recuerdo que eso en mis inicios de cuando yo me puse en un sistema, pues era algo que me tenía la cabeza totalmente comida y bueno, que si reglas del 4, que si cómo hacerlo y en este momento ahora mismo es que no le he hecho ni 2 minutos, vamos, ni 2 minutos ni lo que estoy diciendo. O sea, me preocupa cero, vamos, tanto es así que es que ni cálculos. Y claro, ¿el por qué? Bueno, pues el pensamiento, la vida o otro tipo de cosas, pues me ha hecho a pensar, a darle la vuelta totalmente a esa situación. Lo que tú dices, ¿no? Mi yo del pasado, pues con sus circunstancias, pues ha cambiado totalmente. Así es. ¿Algo más que queréis complementar de este punto o seguimos ya con lo siguiente? No, yo ya sería rellenar y ya sabéis que a mí me gusta hablar siempre con mucho sentido común, entonces no voy a decir nada. Vale, vamos a ver. Vale, dice, buenas, esto es Gilu, dice, buenas, esta vez le voy a facilitar el trabajo a Arturo y sugiero a los gestores y animadores de Más-D armonizar y o actualizar las aportaciones mínimas para sufragar los gastos de esta comunidad, dado que hemos cambiado muchos de nosotros de hacer aportaciones a través de Patreon a ordenar transferencias individuales. Para ello propongo establecer unas cuotas orientativas para patronos base y premium actualizadas al menos a las nuevas circunstancias inflacionistas, partiendo de la voluntariedad y situación personal de cada uno. Pues habrá que cambiarlo, ¿no? Imagino yo, habrá que actualizar un poco las... Lo pensamos, pero de todas maneras el que quiera lo que le devuelva Hacienda pasárnoslo a nosotros, pues ni tan mal, ¿eh? Exacto. Bueno, a ver, al final, en principio, ¿no? Por lo que sí que es verdad que cada uno a nivel de transferencias pues va haciendo lo que considera y sí que es verdad que, bueno, que muchos patronos han tenido a bien también el subir ellos mismos la aportación, digamos, de cara a 2023. Entonces nosotros tratamos siempre de lo que la gente considere correcto, pues bueno, con eso simplemente ya repetimos muchas veces, ¿no? Ese es un dinero que no nos quedamos nosotros, sino que lo utilizamos pues para poder hacer acciones, digamos, que reviertan otra vez en la comunidad y bueno, ahora pues tenemos varios proyectos de mejora para toda la parte de formación que ya adelantamos que van a haber 2 grandes bombazos en breve a título formativo.
Y bueno, pues sí que toda la infraestructura necesaria y demás, pues es necesario el hacer acopio de la misma y contratar a profesionales y gracias al aporte de los Patreones pues podemos hacerlo, entre otras muchas cosas como es mantener la propia comunidad. Vale, vamos. Bueno, aquí Calimero decía también otra cosa más, decía no hay preguntas pero sí una respuesta. Desde que entré en este foro ha cambiado mi manera de ver la inversión en los últimos 10 años. El 50% del cambio se lo debo a ustedes y a todos los compañeros, un puro lujo razonado y examinando las costuras a todo tipo de objeto de inversión. Sería lamentable y objeto de profunda crítica que un foro como este no pudiera seguir su camino por falta de financiación. El otro 50% se lo debo a mi oculista. Operado de cataratas en esta década, por fin puedo ver con claridad el ticket del activo en el que pierdo dinero. Nada mejor que actuar con vista y conocimiento. La verdad es que Calimero es buenísimo siempre con los puntos que tiene. Perfecto. Seguimos con la siguiente, que es de... Hombre, tenemos a Helm por aquí. Don Pedro. Dice, como saben ustedes, mi novia es ecologista de esas y al final ha terminado sucediendo lo que me temía. Me ha lanzado un ultimátum. O cambio el coche por uno que sea al menos híbrido o me pone las maletas en la puerta. Así que muy a mi pesar me veo obligado a vender el Urus. Mi pregunta es entonces para José, ¿qué coche es mejor, el Range Rover Sport P510e o el Cayenne Hybrid? Gracias y saludos. Bueno, pues la verdad es que los dos coches son una auténtica maravilla, ¿no? O sea, y la verdad es que el hecho de que sean híbridos en coches que pesan mucho, pues la verdad es que merece bastante la pena, porque te ayudan a bajar bastante el consumo, ¿no? O sea, yo el que llevo ahora, que pesa unos 2.500 kilos, al ser híbrido, pues es verdad que te ayuda mucho a bajar el consumo. Otra cosa aparte es que al ser enchufables, muchos de ellos tardan un montón de tiempo en cargarse completo, ¿no? Pero vamos, en su caso en concreto yo creo que a él le va más el Range Rover Sport, diría yo. No sé vosotros si lo veis a Pedro más con un Range Rover o más el Cayenne. Pues yo creo que le va más el Cayenne, ¿eh? Sí. Sí, yo soy sincero, sí, porque es un coche así más de macarra, ¿no? Y él como le gusta hacer el macarra así por ahí, por los foros y demás, pues yo creo que le pega más a su personaje deseado. Es verdad, es verdad. Yo lo Ahora que no se puede defender, pues puedo aquí darle duro. Dale duro. Así el Range Rover también es muy de Peaky Blinder, ¿eh? O sea, de mafioso de Birmingham. Es también es un narcocarro, como dicen allí. Sí, yo creo que es bastante moderadamente imponente, vamos a decirlo así. Muy bien, seguimos. Estructurero dice, buenas tardes, en relación al hilo del concepto de largo plazo creado por Agent Jordi, mi pregunta es para Marcos, ya que al igual que servidor es mayormente fondista. A lo largo de los años que lleva invirtiendo y dejando fuera a Darbe, ¿ha invertido en algún fondo con el que pasado el tiempo haya dejado de sentirse cómodo y razones? Por el contrario, ¿cuáles son los fondos en cartera con los que más a gusto se siente y las razones? Muchas gracias, amigos. A ver, para no enrollarme demasiado. Bueno, cuando yo empecé el sistema, pues básicamente, igual que tú has comentado antes, José, que el tema de los dividendos, pues yo era muy value, ¿no? Entonces, casi el 60% lo tenía en Bestinver y luego el resto, como sabéis, pues SP500, índices. Y luego sí que creé una movida de fondos enorme, porque esto de los índices existe ahora. Esto de ponerse en el Vanguard, en el MSCI, invertir al 0,12% y tal, son cosas son cosas del presente, o sea, hace 4 días, como quien dice. Pero vamos, en nuestros tiempos pues no podíamos. Y yo para replicar el Russell 2000, pues poco más o menos que tuve que meterme ahí en 3, 4 fondos, así que me parecían que entre todos ellos pues igual pues hacía algo parecido. O al Vanguard Small Caps, ¿no? O sea, pues hacia todo el mundo. Bueno, para resumir, en Bestinver me salí, sí, cuando ocurrió la movida en 2014, creo en septiembre de 2014 ocurrió el tema de Paco Paramés, pues bueno, aquello también me ayudó a diversificar porque ya lo tenía en la cabeza y entonces pues nada, pues Magallanes, Meridian,
Y luego cuando salió Advalor, pues Advalor, y algo Cobas, pues Cobas. Y eso fue, digamos, la distribución que hice ahí. Lo que pasa es que ya la tenía más grande por la parte de los índices, y ahora si tengo que resumir, pues MSCI World, Vanguard Small Caps, Magallanes clase E, de eso algún día podremos hablar, porque la clase E con lo de los costes está tomando una diferencia abisal con respecto al mismo activo. Y luego ya pues más residual, pero que sí que lo tengo en la parte value, que puede ser Advalor y Cobas, y growth, pues Fan Smith y Seidle, ¿no? Y ya está, no creo. A largo plazo creo que con un wall y con algo small caps es más que suficiente. Bueno, en los medios y en los cortos, pues si tienes un poco diversificado, siempre hay algo que hace de colchón en momentos que ayuda el proceso. Pero vamos, eso puedo decir. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente. Esta la va a responder Arturo las dos preguntas, va, de Camacho. Agárrate que vienen curvas. La primera es, ¿algún invitado en mente para el podcast? Pues no sé, yo ahora mismo ahí no sabría decirle, ¿no? O sea, tengo algunas ideas, pero vamos, son ideas que ni siquiera me he dado por contactar con las personas. O sea, que no quiero tampoco yo crear falsas expectativas. No sé si vosotros tenéis pensado a alguien. A ver, como pensado seguro, ¿no? Que os gustaría ciertas personas, ¿no? Pero otra cosa es luego que quieran venir a hablar con nosotros, ¿no? Que tampoco que les alabo el gusto, a que no quieran, pero Bueno, hemos hablado siempre con gente que ya ha pasado por el podcast y que a lo mejor sería interesante que repitieran. Bueno, y como sabéis, Iván Martín, mira, acabamos de hablar de Magallanes, bueno, pues con Javier Díaz Jiménez un poco de macro, pues igual en algún momento pues también se pasa por aquí. Comenté que el día que estuve en el evento de Credit Suisse, que es el último, ese día pues coincidí con el Mago More. Bueno, pues a lo mejor algún día podemos hablar de productividad, que creo que también es bastante interesante. Bueno, como siempre hay nombres, ¿no? Hay tiempo, agendas y bueno, y ya se verá. Sí. Y la segunda pregunta, ¿podría desarrollar si tiene sentido que los múltiplos sigan igual a pesar del cambio en el tipo de interés? ¿Sigue el mismo WACC ajustado por el mercado? No tengo ni idea, ¿no? No sé, es decir, me imagino que, a ver, si el tipo de interés, si los tipos de interés han subido, los múltiplos, pues necesariamente tienen que bajar, ¿no? O sea, matemáticamente al menos, es decir, no, a mí no se me ocurre otra forma, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con las tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Sí, estaba pensando en ello. Cuanto la duración sea mayor, o sea, los flujos de caja estén más dilatados en el futuro, pues la tasa de descuento afecta más en los dos sentidos, ¿no? Las que menos se ven afectadas, pues normalmente pues son pues las dividenderas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es una época dulce para los dividendos precisamente por esto, ¿no? Porque como te están pagando mucho dinero o incluso las que están recomprando acciones y demás están ahí pues monetizándote sus ingresos hacia el accionista directamente, pues tienen menos incertidumbre de futuro. Por tanto, pues le afecta menos. Lo que no quiere decir que no les afecte, o sea, pero vamos, a mí no sé, yo no soy tan listo como el amigo Helm, el del narcocarro, pero yo creo que si no se me escapa nada, la cuestión es así, ¿no? Es decir, el coste de capital tiene que subir si sube la tasa libre de riesgo, ¿no? Me estaba acordando mientras estabas comentando esto, Arturo, aparte de esto de lo que paga cupones, pues no sufre tanto, lo que no paga, pues es lo que más. Creo haber oído muchísimo durante estos tiempos de tipos de interés prácticamente cero a mucha gente del sector decir, como los tipos de interés son cero, las valoraciones pueden ser, o sea, el PER puede ser infinito, o sea, y quedarse ahí. Y luego lo siguiente que has comentado, pues también, que lo ponga ahí y la pregunta la contesta Gel, pues perfectamente, vamos, técnicamente. Muy bien, continuamos con la siguiente de Sir Arthur. Dice: muchas gracias a nuestros tres foreros por buscar tiempo en sus vacaciones para deleitar a la comunidad con un nuevo podcast. Personalmente los disfruto muchísimo. Hay un aspecto al que últimamente le doy algunas vueltas.
aunque sea algo que realmente no está en nuestra mano, y es lo siguiente: ante un envejecimiento paulatino de la población mundial, no solamente en países occidentales, sino en otros países asiáticos como Japón o China, y ante las necesidades futuras de mayor liquidez por parte de los ciudadanos, tanto para complementar las pensiones públicas como para hacer frente a mayores gastos para afrontar situaciones de dependencia derivadas de una mayor esperanza de vida, no consideran que es de prever una menor rentabilidad de los diferentes tipos de activo, renta variable, fija, inmuebles, frente a la media histórica derivada de una mayor presión vendedora. Muchas gracias a los tres por sus valiosas aportaciones. Venga, dale tú a esta, José, que siempre las lees y te descaqueas. Bueno, a ver, yo la primera vez que entré en contacto con esto fue precisamente por Helm, porque él hizo un escrito en el cual precisamente pues lo comentaba esto, ¿no? Es decir, que era un entorno que bueno, que realmente pues era posible, ¿no? No tengo una. Voy a empezar por el final, ¿no? Y es que no tengo una respuesta, pero por ejemplo, pues joder, la verdad es que yo no sé, al final nunca digo nada con sentido, pero. No, hombre, que no, hombre, que solo me ha hecho gracia nada más. No, sí, pero bueno, me refiero que hace, por ejemplo, no sé, 6, 8 años, ¿no? Todo el mundo decía, no tiene ningún comprar pisos en España o casas no tiene ningún sentido porque la demografía, porque tal, porque no sé qué, y ahora ya hemos visto un poco por dónde han ido los tiros, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que hay algo muy curioso en las cosas, y es que el mundo es muy de selección natural, ¿no? O sea, al final siempre el agua acaba llegando al río, ¿no? Y aquí, pues en este caso, pues probablemente si no es por una cosa será por otra, ¿no? Es decir, si los activos no suben de precio por una circunstancia será por otra, porque al final, pues los ríos no solamente tienen una dirección, ¿no? Yo creo que al final esto es un poco y en general el progreso humano y demás, pues solo tiene una dirección, ¿no? O sea, yo creo que y esa es un poco mi perspectiva, que probablemente seguro que estará equivocada y viviremos después de haber estado tantos años aquí bregando y digamos, y acumulando activos y demás y tal, pues igual nos cascamos luego y las cigarras realmente pues se hicieron mejor que las hormigas, ¿no? Pero yo creo que realmente esto, el mundo, al menos el mundo que conocemos a día de hoy, que no tiene por qué ser el mundo de mañana, está, digamos, diseñado precisamente pues para esto, ¿no? Y los activos van subiendo de precio y la inflación va haciendo su aparición y las cosas van. Esa es mi percepción. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, José. Además, casar un pensamiento, pues ya no digo macro, ¿no? O sea, pues de social con lo que vaya a hacer a lo mejor los mercados, pues claro, algunas veces hemos comentado aquí, ¿no? Pakistán y Nigeria, que son países que van a tener una población, si no la tienen ya, pero que van a tener un crecimiento, pues parece que a largo plazo pues podrían hacerlo muy bien. Pero ahora, ¿quién le pisa la cola al tigre? ¿Quién invierte en Pakistán y Nigeria ahora? Y mira qué bien te va Suiza, ¿no? Bajo las perspectivas de los activos reales, pues todo es posible. Prefiero, como dice antes Arturo, seguir un plan. También podría decir que de charla de café pienso que vamos también a ya no una sociedad de que el empleo no vaya en los países desarrollados no sea un problema, sino que de heredar riqueza muy fuerte en los próximos años también. Pues podría decir, ¿y eso? ¿Dónde los mercados caen y qué va a ocurrir? Pero bueno, es un pensamiento mío que tengo cuando me voy a acostar y pues no tendrá ninguna incidencia en nada. Pues muy bien, ya hemos llegado al final de las preguntas. Había una sugerencia de Adrián, que si entrevistamos a los miembros de Carta del Dividendo, y luego a Genjoli también decía pues que claro, que es un poco lo que íbamos a contestar, que también con nuestro amigo Jordi Rivera ya tuvimos también el número 57. Tuvimos con él y vamos, y con Eloy una también. Charla muy maja. Muy maja, muy maja con ellos, vamos, son gente estupenda. Así que, vamos, sí que es verdad que con las entrevistas, quizás el problema que tenemos últimamente es que nos cuesta mucho cerrar agendas, ¿vale? Es decir, llevamos los tres pues bastante follón, y además hay que balancear también la vida
familiar y nos cuesta mucho y bueno, de hecho hoy estamos grabando de milagro porque teníamos que grabar la semana pasada, al final yo no pude un día, otro día, o sea, es muy difícil. Entonces con invitados es verdad que añades una capa más de complejidad precisamente por eso, ¿no? Porque a veces tienes que hacer cambios inesperados y a la persona le puede molestar, ¿no? Que le cambie esa última hora. Nosotros ya como nos conocemos tanto, pues ya nos da igual, pero a un invitado igual no. Entonces por eso sí que es verdad que los últimos han sido ya más sin entrevistas pero vamos, que seguro que las retomaremos también porque también son interesantísimas, desde luego. Pues hemos Malo también es que sí. lo malo también, perdona, es que como suelen ser más listos que nosotros, pues Sí. ya no nos apetece tanto, ¿no? O al menos que yo, o sea, ya vosotros, pues no, pero... No, con las entrevistas lo pasamos muy bien. Handicap. Sí, Sí que es verdad que lo pasamos fenomenal. Pero ya te digo, yo esa es la parte que más padezco últimamente, sobre todo la de sacar tiempo para ello. Pues muy bien. Bueno, dime. José, yo también quería decir algo en el tema, vamos, lo digo por el último podcast que estuve editando del Club del Libro, Sí. en el que estuviste tú de la Guerra del Chip, que estuvo Sir Arthur, Weiser, vamos. Súper recomendable. Muy interesante. Entonces, bueno, pues es otra manera, ¿no? O sea, ahí han aparecido, por así decir, invitados de manera casual, dando una información muy, muy potente, muy increíble. Vamos, me lo pasé, tardé un tiempo en editarlo por razones que ya sabéis, ¿no? De temas, pero lo pasé muy bien y aprendí muchísimo. Entonces, pues bueno, eso es otra manera, ¿no? De cómo de manera aleatoria pues vienen personas y comentan sobre pues en este caso sobre un libro, pues temas de actualidad, de inversión, y se pasa un rato agradable. O sea, creo que el siguiente, ¿cuál va a ser? El de Nunca te pares, ¿no? De Phil Knight. Nunca te pares, sí. Creo que sí. Mira, estuve viendo la película, recomendable, también la de Air, y bueno, y que nada, también emplazamos a la gente que si tiene interés, pues que esté ahí. A mí ese libro no me hizo demasiada gracia, la verdad, pero bueno, que yo soy así. Sí. Respecto al del chip, la verdad es que yo lo recomiendo encarecidamente a la gente que lo escuche, porque tener la grandísima suerte del nivel de gente que estuvo presente aquel día es algo muy difícil. Es decir, hay personas con puestos importantísimos o importantes en la industria, tanto del automóvil como, o sea, vino gente muy variada y con opiniones pues muy a tener en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que fue un encuentro fantástico y muy interesante. Y de verdad que dio lugar para mucho. Entonces sí que es verdad que vamos, hay que estudiar todavía cómo lo vamos a hacer, sobre todo porque es un tipo de iniciativa que es mucho más importante la calidad de los participantes que la cantidad, ¿vale? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ello y a mí personalmente me gustaría que fueran pues más restringidas, precisamente para evitar los problemas que tuvimos aquel día, ¿no? Que siempre pues pueden suceder, que alguien se te cuele por ahí e intente pues un poco pues dinamitar el tema, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista es un lujazo, ¿no? O sea, el tener el acceso como hay, la suerte que hay en Más-D, que yo creo que es algo que es el mayor activo que hay, es que hay gente que mezcla dos cosas, ¿no? Primero, una humildad grandísima, y sobre todo por la segunda, ¿no? O sea, porque son gente con un conocimiento muy potente de determinadas áreas. O sea, puedes tener a gente aquí que sabe un huevo de parte de automóvil, otro de aeronáutica, otro que ha trabajado en industria de semiconductores, otros de software. Te da acceso, digamos, a un nivel de conocimiento práctico muy grande, ¿no? Y además que ya te digo, es gente que o sea, que no se le caen los anillos, que comparte lo que lo ve, la problemática a la que se enfrentó durante el coronavirus, esto yo creo que es algo que realmente merece la pena, y por eso yo creo que la iniciativa del Club del Libro, que está creciendo mucho, deberíamos pues tenerla, digamos, reconducirla de manera que, oye, que haya calidad sobre todo en ponentes, pero sobre todo que se conserve ese espíritu. Muy bien, para terminar, ¿qué os parece? No sé, eso ya es pregunta mía, ¿no? O sea, ¿con qué estáis leyendo ahora? Que me gusta un poco siempre preguntaros esto. ¿Qué estáis ahora vosotros? Yo estoy leyendo un libro que se llama Option Trading, creo que es, bueno, de Ewan Sinclair, que está muy bien, me está gustando bastante porque me está haciendo entender algunas cosas que no entendía. Tiene 3 libros, es Option Trading, sí.
Ewan Sinclair. Y ya digo que me está gustando bastante. Y he empezado a leer también este libro de Scott Adams, a ver, es que no me acuerdo del nombre ahora, sí. lo recomendó un amigo, el How to Fail, cómo fracasar en casi todo y aún así tener éxito. Y aún así triunfar. Sí, exacto. La verdad es que está graciosillo porque a mí tiene un sentido del humor que me hace bastante gracia el hombre, ¿no? O sea, entonces, pues bien. ¿Te parece chulo, no? Sí, lo acabo de empezar, ¿eh? Es decir, yo ya soy una persona de éxito, entonces no sé muy bien lo que me va a aportar. Pero bueno, pues por pasar el rato también, ¿no? Después del ladrillo aquel que me tragué, ¿no? Ladrillo que era bueno, pero vamos. Y lo único que sí que quiero hacer es recomendar una serie. Bueno, mientras vosotros soltáis vuestro rollo, yo voy a buscarla, que no me acuerdo muy bien del nombre, y os la digo enseguida, porque estoy buscando, está en Filmin, me parece. Y bueno, y vuestro rollo, yo ahora os digo la serie. Pues mira, yo, mientras te doy tiempo que busques la serie, yo retomé el del mundo de ayer, porque es verdad que lo empecé, pero me pilló un momento que tenía yo muchos rollos y demás y en la cabeza de cosas que tenía que hacer y la verdad que me pareció un poco deprimente al principio y eso no me llegó a... Total, que lo dejé en la pila esa que tienes en equilibrio al lado de la mesita, ¿no? Y que periódicamente te obliga tu mujer a que la vacíes para que no te venza encima y te sepulte durante la noche. Y le di otra oportunidad y me enganchó. La verdad es que esta segunda vez sí que me ha enganchado mucho porque ya digamos que pasas un poco el tramo inicial así un poco más... Pero la verdad es que ahora sí que me parece, te digo, esta parte está súper interesante, ¿no? Y efectivamente sí que puedes trazar muchos paralelismos con el mundo actual y sobre todo pues te da una visión de algo tan importante como que durante una época determinada pues puedes pensar que nada puede fallar, ¿no? Y que luego pues la realidad te demuestra pues que sí, ¿no? Es como eso que le preguntaron a una mujer que vivió la Primera Guerra Mundial y la tía decía, no, es que lo bueno de lo que me ha pasado a mí al vivir la Primera Guerra Mundial es que en mi vida no viviré otra guerra mundial, ¿no? Y entonces vivió la Segunda Guerra Mundial y entonces, pues bueno, te das cuenta un poco de esto, ¿no? Por eso estos entornos de incertidumbre y demás y tal, pues a veces vienen bien porque uno piensa que dice, es que como ya ha pasado no sé qué, pues no va a volver a pasar y puede volver a pasar y sobre todo, pues bueno, siempre dentro de aquello pues el mundo vuelve otra vez a arreglarse, ¿no? Con el tiempo. ¿Has podido ver la serie, no? Sí, ya la tengo. Además, voy a daros dos al precio de una, porque he encontrado otra también que vi hace poco y no me acordaba, mirando en Filmin. Que la verdad está muy bien esta plataforma porque tiene cosas bastante especiales, ¿no? Fuera así un poco del mainstream, ¿no? Esta serie se llama Una y otra vez, ¿vale? Life After Life. Es la traducción. Que es como una vida tras otra, la han traducido una y otra vez y no os voy a decir mucho más, solo que la veáis. Y la otra, que es una comedia para mí descacharrante, me lo pasé muy bien viéndola también, se llama We Are Lady Parts. Esta no la han traducido, ¿vale? Y es de una banda rockera de chicas musulmanas en Londres y os animo a que la veáis porque es muy graciosa, es muy divertida. Pues sí, la veremos. Bueno, no sé si es en Londres, creo que sí, ¿eh? He dicho aquí la tontería a lo mejor, pero está muy bien, ¿eh? Pues sí. Qué duda. Bueno, Marcos, ¿tú tienes algún consejo antes de despedirnos? Yo estoy leyendo el proyecto Hail Mary de Andy Weir. Este está muy bien, creo, ¿no? Sí, este fue el que escribió El Marciano. El Marciano. Tiene otro, Artemisa, pero bueno, me ha dicho que este molaba más, así que empecé con él. Y luego, como sabéis, pues a mí me gusta cuando voy en el coche pues que Alexa me lea los libros. Entonces ahí estoy leyendo el bosón de Higgs no te va a hacer la cama. O sea, es la física como nunca te la han contado. Es claro, algo ligero para los atascos, ¿verdad? Para cuando tienes que estar pendiente de si te está adelantando una moto por la derecha y tal. Yo también hago esas cosas. Yo lo que pasa es que suelo leer, que me lea en griego original la República de Platón.
Bueno, pues este libro es muy... un poco más accesible que lo tuyo. No, pues este libro es muy divulgativo porque además con las niñas pues mola porque... Se lo haces oír a las niñas también. Sí, porque un capítulo es Luke Skywalker explicando el bosón de Higgs, otro es pues Bolsón y los del Señor de los Anillos explicando pues a Tales, o sea que bueno, está escrito así en modo divulgativo, pues bueno... Sabes que hay auriculares que te los pones en la oreja y no se ven, ¿no? Igual tus hijas sí lo saben, ¿eh? No, ya, pero en el coche no me arriesgo, ¿sabes? No, lo digo que es que igual se lo ponen ellas y luego te dicen que te han estado escuchando en las charlas esas, ¿vale? Eso puede ser. La típica lectura para Semana Santa con tus hijas. Claro, eso es lo típico. Claro. Vamos a leer un poco de física. Claro, las encierras ahí y les pones el seguro en tu eso y lo bloqueas y dice, ahora os vais a tragar aquí el bosón de Higgs. Les hace un We Must Clean Your Mind. pues es un libro del que me acuerdo mucho de ti, José, porque siempre que hablan un poco de Tales, Aristóteles y tal, digo, anda, mira, estos son muy de José L. Son de mi barrio. Eso es. Sí. Bueno, chicos. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por otro pod y nos vemos pronto en el siguiente, ¿vale? Muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. Amigos. Hasta luego. Chao.